Buenísimo. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, lo que nos dé el tiempo. A ver, vamos a ver por acá, a ver acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Julio Mar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico, Sin Puntos ni Comas, y juliomargs.com. Referente a los temas, hemos escuchado a nuestra audiencia y me preguntan sobre el tema de Mexicana de Aviación, del Tren Maya y también sobre los hoteles. Si bien es cierto, pues siempre cuando inicia una empresa, esta empresa del Estado, siempre es inversión. ¿Cuánto es el impacto económico que ha generado para las empresas en beneficio? Sí, es decir, se encuentra en números, si no bien como ganancias, por lo menos que sean autosustentables. Y por otro lado, ¿cuál es el impacto económico regional y sobre todo nacional? Sería mi pregunta. Las empresas inician y estuvo calculado su plan de negocios. Cualquier empresa que inicia, pues siempre tiene al principio pues un equilibrio, busca su equilibrio entre sus ingresos y sus gastos y después ya pues las ganancias que pueda generar. Entonces las empresas tienen la mayoría tiene equilibrio dentro del plan de negocios que se planteó. Mexicana hizo una revisión, como lo mencionamos, a principios de este año, porque además tenía algunos aviones rentados. Se acababa la renta de esos aviones y como cualquier empresa hizo su revisión. Pero tienen un plan de negocios que le da a México y le da particularmente al sureste de México. Entonces, están funcionando bien. ¿Tiene una fecha establecida, proyectada, mejor dicho, para tener una ganancia? Algunas tienen el 27, otras el 28, otras el 30. El Tren Maya, por ejemplo, pues va a tener su complemento con el tren de carga, que es muy importante, pero todo es parte del plan de negocios como originalmente se planteó. Bueno, si bien es cierto, Donald Trump, que desde que tomó posesión ha estado firmando algunos decretos, haciendo, pues vaya, de cierta manera alertando a ciertos países, México es uno de ellos en cuanto al tema migratorio, pero también otros países se han visto afectados por el tema de que dice se adjudica nuevamente a Panamá y ya hay también pues réplicas sobre lo que ha dicho sobre Panamá, incluso hasta comprar la Groenlandia y todo, bueno, muchas situaciones. El día de ayer pues el presidente del Consejo Empresarial había hecho pues un comunicado, una afirmación sobre que se tiene que renegociar este 25% del impuesto de los aranceles. ¿Qué opinión tiene de esta situación que el Consejo Coordinador Empresarial pues ya salió también a hablar sobre este tema? ¿Qué hay sobre este tema en específico sobre los aranceles que estaría el Estado mexicano pues junto con las cámaras empresariales estando en negociaciones? Como lo mencioné el otro día, nosotros nos basamos en los decretos que firmó el presidente Trump. Entonces, el decreto que firmó respecto a este tema establece que inicia un proceso de revisión como debe ser, o de consulta más bien, dentro de Estados Unidos para la revisión del tratado del 2026. Eso es lo que dice el decreto. Y después tiene un párrafo pequeño que tiene que ver con la posibilidad de que el Departamento de Comercio revise a partir de temas como el tráfico de fentanilo o algunos otros temas. Pero no hay nada. Lo que hay exclusivamente es lo que tenemos hoy y el diálogo que ya se estableció con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, y tenemos muy buena relación con el Consejo Coordinador Empresarial. Estamos en plena comunicación, tanto con el consejo que formamos para el Plan México, como en general con el Consejo Coordinador Empresarial, en donde estamos colaborando. Muchas gracias, Presidente. Incluso recuerdo que les agradecemos porque están ofreciendo cerca de 35,000 plazas de empleo en este momento para las y los mexicanos que pudieran ser
deportados de Estados Unidos y que van a ser recibidos en los centros de atención. ¿Y saben qué sectores serían estos empleos? Distintos, de servicios, hay de manufactura, de varios temas. Muy bien, muchas gracias, Presidenta. Ya por último tema sencillo, pues ya ve que el Comité de Evaluación del Poder Judicial pues se le ordenó por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues le ordenó que siguiera con pues ante las denuncias del juez de distrito, pues del amparo. ¿Por qué se tomaron esas decisiones de detener este comité y por qué también Gerardo Fernández Noroña pues hizo una invitación a que continúen estas evaluaciones? ¿A qué se debe y precisamente cuál es su opinión o el mensaje que pudiera darle para que diera continuidad y si habría algún retraso en cuanto a las elecciones del 25 debido a esta situación? ¿Cuál es la opinión que tiene el referente? La reforma constitucional establece que para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros y también de magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal Judicial, establece un mecanismo para poder definir quiénes van a participar en la elección el 1 de junio. ¿Cuál es este mecanismo? Se forma un comité en el Poder Judicial que coordina la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 personas que son seleccionadas por el Poder Judicial. Un comité del Poder Ejecutivo, es decir, nosotros definimos 5 personas que trabajan para poder definir quiénes van a participar en las elecciones. Y en el caso del Poder Legislativo también tienen 5 personas. Esos son los comités de selección. ¿A quién seleccionan? Pues se abrió un proceso para inscripciones. Se inscribieron miles de personas, miles de abogados y abogadas. ¿Cómo son seleccionados? Primero, si cumplen con lo que dice la Constitución, que deben de cumplir. Deben de tener al menos 8 de promedio en la carrera, deben de presentar cartas de recomendación, deben escribir un ensayo y algunos otros temas. Entonces, la primera selección es, te inscribiste, tenías 7 de promedio, pues no pasas al siguiente proceso. Te inscribiste pero no presentaste tus cartas de recomendación, pues no pasas a la siguiente fase. Eso fue lo primero que hicieron y publicaron. Ahí hubo un periodo de reconsideración porque hubo personas que dijeron, no, yo sí lo entregué, aquí está. Y entonces, pues como en cualquier persona, pues hay que darle su espacio para su reclamo, digamos. Y entonces ahí se define una lista final. Después de ahí, ¿qué ocurre? Hay entrevistas, que si ustedes se fijan, pues han estado entrevistas en todos los lugares. Bueno, ¿qué pasó con el Comité del Poder Judicial? Dejó de funcionar. Recibieron, hicieron una selección y mientras estaban en ese proceso, de pronto dijeron, ya no funcionamos, ya cerramos el proceso. ¿Por qué? Porque dicen que hubo amparos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los amparos en un proceso electoral? No proceden, porque ¿quién es, de acuerdo con la Constitución, quien regula los procesos electorales? El Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. El único tema en donde la Corte no es el máximo poder en términos de una controversia, de un amparo, de un juicio, es el electoral. Entonces, llevaban ya algún tiempo sin funcionar. Hace poco yo dije, bueno, ¿por qué este tema sin los amparos no proceden? Pero además, si ustedes recuerdan, hubo una siguiente reforma constitucional que estableció que en el caso de reformas constitucionales los amparos no proceden, que era algo que ya estaba en la ley de amparo, pero después pasó a la Constitución. Entonces, ¿qué hace ayer el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Le dice, Corte, no tienes
razón en parar tu proceso. Tienes que continuarlo urgentemente. Tienes hasta el 31 de enero para terminarlo, para que pueda proceder la elección. Eso es lo que pasó el día de ayer y a mí me parece bien, porque es lo que corresponde respecto a la Constitución. No tiene razón la Corte en haber parado el proceso. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer y qué bueno que el Tribunal Electoral lo hizo, porque lo que refleja pues es que en efecto es un proceso electoral. ¿Qué ocurriría si no lo hicieran? Bueno, hay sanciones de parte del Tribunal Electoral. ¿Y atrasaría si en caso que no lo hicieran? No. ¿Se seguiría haciendo Sí, porque el INE, que es quien organiza las elecciones, ¿quién es, digamos, el tribunal que le dice sigue o no sigue? El Tribunal Electoral. Entonces, por eso continúa la elección y será el 1 de junio. Y el único que podría decir que hay un tiempo distinto, pues sería una nueva reforma a la Constitución, porque la Constitución tiene establecidos los tiempos. Claro, el Senado, frente a temas que no hubieran sido considerados, tiene la atribución para dar lineamientos. Entonces, por eso es la razón por la cual el tribunal establece corte, tienes que continuar. Muchas gracias por la explicación, Presidenta. De Sin Puntos ni Comas, por si no me presenté también. Gracias. Gracias. A ver, aquí.